¿Cuándo es el mejor momento para recoger la aceituna? ¿Es mejor cogerla al final de campaña cuando los rendimientos son más altos o por el contrario es mejor perder un poquito de rendimiento y cogerlo antes? Pues bien, como siempre digo, el campo es un negocio de equilibrio donde tenemos que buscar la integración de muchos factores diferentes para conseguir una decisión objetiva que sea la más adecuada. Por eso, en este vídeo vamos a ver cuáles son los factores económicos que intervienen a la hora de decidir cuál es el mejor momento para recoger la aceituna. ¿Cuáles son los factores económicos a tener en cuenta para saber cuál es el mejor momento económicamente hablando para recoger la cosecha de la aceituna? Pues bien, son dos principalmente, uno es el rendimiento graso y otro es el precio de mercado del aceite de oliva. El rendimiento graso es el porcentaje de aceite que tenemos en un kilogramo de aceituna. De forma tradicional, el rendimiento graso sobre húmedo es lo que se ha considerado como parámetro principal para saber cuándo recoger la aceituna, hecho que determina que a día de hoy la mayoría de fincas se recogen de una forma tardía buscando ese máximo rendimiento. Sin embargo, ese parámetro por sí mismo no es suficiente para determinar cuál es el mejor momento para recoger la aceituna, ni tampoco lo va a determinar de una forma más viable. Para entenderlo tenemos que conocer que un kilo de aceituna tiene aproximadamente entre un 40 y un 60% de agua, un 25% aproximadamente de materia seca y entre un 15 y un 30% de aceite. Pues bien, tanto el aceite como la humedad a lo largo del tiempo van variando y por tanto los rendimientos sobre materia húmeda pues también van variando y de esa manera pues nos podemos descolocar ciertamente a la hora de considerar cuándo el aceite que teníamos que hacer en la finca está hecho. Para ello nos basamos en el rendimiento graso sobre seco, es decir, quitamos la humedad de la ecuación y por tanto sabemos a partir de qué momento ya el aceite no se está formando en la aceituna y por tanto el proceso de lipogénesis ha finalizado. Para ello podemos considerar, dependiendo de la variedad que tengamos en la finca, el tipo de suelo, la orientación, el clima que tengamos en la zona, pues se puede considerar que entre un 38 a un 45% de rendimiento o digamos de grasa sobre materia seca sería el adecuado para considerar que el aceite que teníamos que formar en la finca está hecho y por tanto la producción de aceite por hectárea está finalizada. No quiere decir esto que solo tengamos en cuenta el rendimiento sobre materia seca, también hay que tener en cuenta el rendimiento sobre húmedo porque nos va también a condicionar tanto los costes de recolección como los costes de transporte y los costes de morturación al tener más o menos cantidad de humedad. El segundo de los factores que intervienen de forma decisiva en saber cuándo económicamente es el mejor momento para la recolección de la aceituna es el precio del mercado del aceite. Hay que entender que la tendencia de los últimos años es a valorar positivamente los aceites de primeros de campaña y no estoy diciendo aceites verdes, estoy diciendo aceites de primeros de campaña, es decir, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, por varias razones. Una, porque el aceite es de mayor calidad y otra es porque la oferta de aceite que hay en el mercado en ese momento de aceite fresco es baja y por tanto los precios tienden a subir. Por tanto, si queremos buscar cuál es el mejor momento económicamente para recoger la aceituna, tenemos que conjugar estos dos factores. Uno, el rendimiento graso y dos, el precio del aceite, porque finalmente nos dará cuál es el importe por hectárea que vamos a conseguir al final con la venta de nuestra cosecha. Yo te recomiendo que hagas el siguiente protocolo, que es el que yo sigo y que pues te va a ayudar mucho a saber más o menos cuál es el mejor momento en el que tienes que empezar y el que tienes que terminar para coger, digamos, el grueso de la aceituna en el óptimo de la recolección. Lo primero que yo suelo hacer es a primeros de octubre empiezo a hacer muestreo de aceituna para saber en qué rendimiento graso estoy y cada 10 días aproximadamente o 15 días, si el rendimiento todavía es muy bajo, si el rendimiento ya es más alto lo hago cada 7 días el rendimiento, de manera que voy observando cuál es el rendimiento graso sobre húmedo y sobre materia seca que tengo y cómo está evolucionando con respecto a las muestras que tomé anteriormente. De esta manera puedo ir viendo si pues semanalmente me está aumentando un 1% o un 2% o un 3%. De esa manera, si yo quiero empezar a coger la aceituna cuando tenga un 40% de grasa sobre materia seca o cuando tenga un 20% de grasa sobre húmedo, pues en ese momento yo puedo estimar, pues digo, pues para el día 20 y tantos de octubre o para primeros de noviembre o mediados de noviembre o para diciembre, pues tú puedes ir evaluando con datos objetivos cómo está
evolucionando la aceituna. Y ahora lo siguiente que yo haría a partir de 10-15 de octubre es empezar a hablar con almazaras para que te orienten sobre cómo van a andar los precios de mercado en octubre, en noviembre y en diciembre, para que de esa manera, multiplicando el rendimiento graso que tú crees que vas a obtener en una determinada fecha con el precio más o menos que puedan dar por esa fecha, para saber cuál es el momento económicamente más óptimo. Pero también hay que tener en cuenta, a la hora de saber si vamos a adelantar la campaña o la vamos a atrasar, tenemos que saber el valor del rendimiento, porque, o por lo menos orientarnos, porque va a determinar mucho en cuáles van a ser nuestros costes de recolección, los costes de transporte y los costes de morturación. Te voy a poner dos ejemplos para que entiendas muy bien esto y que puedas más o menos hacer un cálculo o una estimación de cuándo es el mejor momento para la recolección de la aceituna en tu caso. Por ejemplo, vamos a pensar en una recolección temprana cuando la aceituna está en envero, que normalmente suele coincidir con el máximo de producción de aceite, es decir, cuando la lipogénesis o la producción de aceite ya ha finalizado, es decir, cuando tenemos prácticamente un punto óptimo de grasa sobre materia seca. Y aquí tenemos ventajas y tenemos inconvenientes, como en cualquier circunstancia. Las ventajas que podemos tener es, por un lado, nos vamos a beneficiar de un mayor precio del mercado, ya hemos dicho, porque tenemos aceite de mayor calidad y tenemos un menor nivel de oferta en el mercado, con lo cual favorece económicamente esos precios. Otra cosa que para mí es muy importante no solo es vender a buen precio, sino también cobrarlo pronto, es decir, tener dinero en el bolsillo lo antes posible. Y esto en la recolección temprana te permite tener dinero en el bolsillo para afrontar de forma inmediata la preparación de la siguiente campaña. Nada que ver tiene que tú tengas la aceituna cogida temprano y ya puedas plantear los procesos de poda, abonado, etcétera, para la siguiente campaña, que si lo haces de una forma tardía. Luego tienes otra ventaja que no es, digamos, de poca importancia, sino que tiene mucha importancia y que va a determinar después los quebraderos de cabeza que tengas en la recolección, y es que en cosechas tempranas la cantidad de gente que hay cogiendo aceituna no es muy elevada y por tanto existen cuadrillas libres, empresas de servicios libres para proceder a trabajar en tu finca, con lo cual te va a ser más fácil entrar a recoger en primero de campaña que luego posteriormente cuando todo el mundo está recogiendo. Pero también tiene otra serie de desventajas, como por ejemplo que la aceituna tiene un mayor nivel de humedad y por tanto si cogemos la aceituna en euros kilo, es decir, a destajo por kilo, estamos cogiendo también una mayor cantidad de agua y por tanto el coste de la recolección por kilo de aceite, que es lo que nos interesa, va a ser más elevado. Además también pasa lo mismo con los costes de transporte y los costes de morturación si lo hacemos por kilo. Si lo hacemos por kilo de aceituna, lógicamente como en ese kilo de aceituna hay una mayor cantidad de agua, pues lógicamente vamos a tener unos costes de morturación y de transporte por kilo de aceite mayores. Pensemos ahora en una recolección tardía. Pues una recolección tardía, por ejemplo, mediados de diciembre en adelante o primeros de diciembre ya en adelante, estamos viendo pues que el mercado valora peor esos aceites, por lo tanto vamos a recibir un precio bastante inferior, normalmente entre un 30 y un 50% menos de precio de lo que se podría obtener en aceites más tempranos. Luego tenemos otro hándicap y es que tenemos un riesgo muy elevado de que la aceituna se nos caiga al suelo y por tanto empeorar todavía más la calidad y por tanto recibir un menor precio por ese producto, por la aceituna. Otro problema que nos podemos encontrar es que la cuadrilla que nosotros estemos buscando, las empresas de servicios que estemos buscando para recoger la aceituna, pues estén ocupadas recogiendo a otras personas, porque lógicamente ahora en ese momento todo el mundo está cogiendo aceituna y por tanto se nos complique mucho la operación de recolección, dilatándose en el tiempo y con todos los problemas que esto acarrea. Lógicamente, si cogemos la aceituna tarde, empezaremos la campaña siguiente tarde y por tanto todo lo que son las operaciones necesarias que se le tiene que hacer a los olivos para preparar la siguiente campaña, vamos tarde y normalmente pues nos pilla el toro casi con seguridad. Otro factor importante es que si recogemos tarde, el dinero lo tendremos tarde y por tanto no podremos, digamos que tendremos que aguantar un periodo más largo de financiación, digamos, o de liquidez en cuanto a la actividad. Y luego tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, si retrasamos la recolección tendremos más rendimiento graso debido a que la aceituna se está deshidratando, es decir, que tenemos menos humedad, por tanto el coste de la recolección en euros por kilo de aceite nos va a salir más barato, lo mismo que nos va a salir más barato la recolección en euros por kilo de aceite, tanto de la morturación como del transporte hasta la almazara.
Por eso, cuando se pregunta cuál es el mejor momento para recoger la aceituna y estamos todos buscando una fecha idónea, no se puede dar una fecha idónea, lo mismo que no se puede dar un abonado idóneo, lo mismo que no se puede dar, digamos, una solución definitiva para todos los problemas del campo. Lo más importante es saber por qué ocurren las cosas, cómo hacer nuestro planteamiento objetivo y nuestra forma de pensar. Yo siempre digo que en todos los negocios es más importante el pensar que el hacer, porque al final pensando es, digamos, la forma de llegar a una decisión que objetivamente sea lo más interesante. Y por eso, si quieres saber cuál es el mejor momento económicamente hablando para recoger tu cosecha para tu finca y en tus condiciones, tienes que tener en cuenta estos dos factores: rendimiento graso, diferenciando entre rendimiento graso sobre húmedo y rendimiento graso sobre materia seca, y luego tener en cuenta los precios de mercado. Hay que hacer una labor de prospección, una labor de estimación y de, digamos, predicción de lo que puede ocurrir en el futuro para saber cuál es el mejor momento para recoger la aceituna de tu finca.